Bueno, el tema es, acerca de, en el libro de los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, empezando desde el versículo 16 en adelante. Y lo que quiero compartir, mis hermanos, espero de que sea de ayuda y de bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. ¿Y qué es lo que estoy tratando cuál es mi, cómo se llama, mi meta o lo que deseo de esta prédica? Es de que cada uno de nosotros que estamos conectados y los que están ustedes escuchando ahí puedan tener una correcta interpretación de este pasaje que habla acerca de caminando o andando en la carne y andando en el espíritu. Y este es un tema muy, ¿cómo podría decir? Muy especial porque habla acerca de nuestro diario vivir. Y yo estoy seguro de que cada uno de ustedes, hermanos, que están conectados y lo que están escuchando, su deseo es de caminar en la perfecta voluntad de Dios. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. Pero luego nos encontramos con pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como estos que están en Gálatas en el capítulo 5, que lo vamos a empezar a meditar en un momento, en donde nos habla acerca el caminar de un cristiano, hablando acerca de las obras de la carne y, y el andar en el espíritu. Otro pasaje que es paralelo a este pasaje que está en Gálatas es el capítulo 8 del libro de Romanos, en donde nos habla también algo bien parecido acerca de andando en el espíritu y en la carne. Entonces, estos dos pasajes, si no tenemos la correcta interpretación, la correcta perspectiva, entonces no vamos a poder vivir en el día de hoy, en este planeta, en la Tierra, no vamos a poder vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No vamos a poder vivir en santidad, no vamos a poder vivir en justicia, no vamos a poder manifestar lo que realmente somos en este planeta. Entonces, espero, mis hermanos, de que cuando terminemos de meditar en esto, obviamente no sé hasta dónde voy a poder llegar porque es un tema bastante extenso y es lo mismo que estoy predicando este pasaje aquí en Australia. Entonces, quiero esto compartir con ustedes también, mis hermanos, para que nos ayude a poder nosotros vivir en la perfecta voluntad de Dios, poder vivir en el Espíritu. Y lo que vamos a ver, qué es lo que es vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu y qué es lo que es acerca las obras de la carne. Entonces, vamos a ir a la palabra y voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y por favor, avísenme si es que realmente lo están viendo. Pueden ver la pantalla. Avísenme. Ok, ok, ok. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, quieren saber o cuántos de ustedes saben realmente lo que voy a compartir aquí en este momento? ¿Cuántos de ustedes han tenido un entendimiento más claro de lo que es las obras de la carne y el fruto del espíritu? Entonces, cuando leemos este pasaje que lo vamos a empezar a leer, pero antes de empezar a leer esta palabra, en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 16 en adelante, quiero definir lo que Pablo nos habla cuando habla acerca, cuando dice carne y cuando dice espíritu. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque cuando empecemos a leer Gálatas,
necesitamos tener el entendimiento claro lo que Pablo está diciendo cuando dice espíritu y cuando dice carne. ¿Ok? Entonces, Pablo, para describir la palabra carne, utiliza tres, ¿cómo se llama? Palabras en griego. Aquí yo lo he puesto, los traductores de la Biblia utilizan la palabra carne en la Biblia Reina Valera para interpretar tres diferentes palabras en griego, que son sarx. O sea, la palabra en griego sarx significa en el Nuevo Testamento, significa, es traducido como la sustancia del cuerpo, ya sea de un animal o una persona. O sea, cuando se dice sarx, se está hablando del cuerpo, pero nosotros lo traducimos al español como carne. ¿Ok? También habla acerca del cuerpo humano. Sarx, el cuerpo humano. Habla también, también se traduce como humanidad. Y también se puede traducir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. Y hay muchos pasajes en donde hablan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su carne. Hablando en el tiempo cuando Él se hizo hombre. Entonces, esta palabra sarx, que se utiliza en la Biblia, y Pablo lo utiliza esto, es importante que nosotros tengamos presente. Acuérdense que esta palabra sarx se traduce al español como carne o como cuerpo. ¿Ok? La otra palabra en griego que también se utiliza como carne es sarkinos. Esta palabra griega es cuando se habla acerca de un pedazo de carne, ¿ok? Como por ejemplo en Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo escribe acerca de que, de que en el nuevo pacto, Dios ya no va a escribir la ley, así como en el Antiguo Testamento, sobre tablas de piedra, sino los va a escribir sobre tablas de carne, que es el corazón. Entonces, la palabra que se utiliza para describir esta palabra en tablas de carne en el corazón significa sarquinos, ¿ok? Pero en el español se traduce como carne, ¿ok? La tercera palabra, y esta es la palabra crítica, que Pablo utiliza para describir las obras de la carne es sarquicos, que es traducido como la naturaleza de la carne, que es sensual, corrupto, o naturaleza corrupta o pecaminosa. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, solamente sabemos solamente se nos habla de la palabra carne. Pero, y es por ello que es importante para nosotros entender el griego y tener nuestro diccionario, tener nuestra Biblia en griego para poder interpretarlo correctamente. Y esto nos ayuda, mis hermanos, a poder interpretar la palabra del Señor cuando leemos este pasaje de el libro de Gálatas, del capítulo 5, porque ahí habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, cuando Pablo habla acerca del Espíritu, ¿qué palabra utiliza? La palabra que utiliza Pablo para describir espíritu es la palabra en griego neuma. Los traductores de la Biblia lo usan para traducir viento, soplo, respiro y espíritu, como es el viento invisible, inmaterial y poderoso. También utiliza la palabra neumáticos. Ahora, esta palabra neumáticos siempre da la idea
de invisibilidad y poder. Esto es lo que el apóstol Pablo se refiere como un cristiano vive, anda o camina por el Espíritu. Entonces, cuando habla Pablo en este pasaje de Gálatas, cuando habla acerca de la carne, no está hablando de sarx, no está hablando de sarquinos, está hablando de sarquicos. ¿Me entienden? Ok, entonces esto es importante, mis hermanos, que lo tengan presente. Cuando Pablo dice carne en este pasaje de Gálatas, no en todas sus cartas, porque en otras cartas habla acerca de estas otras palabras en griego, pero aquí en Gálatas se está refiriendo a la palabra sarquicos, que significa naturaleza corrupta o pecaminosa. ¿Ok? Carne. Y cuando habla andando en el espíritu, está hablando de que estamos andando en neumáticos, estamos andando en espíritu. Entonces, estas referencias, mis hermanos, es importante que nosotros lo tengamos presente cuando leemos la palabra, porque si no conocemos esto, le vamos a dar la errónea interpretación de lo que estamos leyendo. Antes de empezar eso, tengo aquí unas notas que he hecho, así que vamos a leer. Ok, la pregunta que hago aquí es, ¿qué es andar en la carne de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios? Y esto es lo que he puesto basado en el estudio y en un diccionario que tengo acá en griego, de todas las palabras griegas. Todas las personas que no han nacido de nuevo andan en la carne. Sarquicos o naturaleza corrupta, no en el espíritu. Esta es la condición y posición espiritual de todos los que no son hijos de Dios, no son salvos o no son nueva creación. O sea, esta es la posición espiritual de una persona que no es cristiana. O sea, esa persona camina en sarquicos, anda en la naturaleza corrupta. ¿De dónde se originó esta naturaleza corrupta? Se originó con la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces, todos los que hemos nacido por primera vez, como ya lo he explicado muchas veces, del vientre de nuestra madre, todos nacemos, todo ser humano nace con esta naturaleza corrupta y pecaminosa. Todos nacemos con sarquicos. La otra pregunta es, ¿qué es andar en el espíritu de acuerdo a la Biblia? Todas las personas que han nacido de nuevo andan en el espíritu, neumáticos, naturaleza divina, no en la carne, no en sárquicos. O sea, un cristiano no camina en sárquicos, camina en neumáticos. Y esto es importante porque cuando venimos a Cristo, esta naturaleza corrupta o sárquicos es destruida. Lo dice claramente en Romanos capítulo 6, versículo 6. No lo vamos a leer ahora porque este pasaje de Gálatas también lo dice y lo vamos a leer en un momento. Andar en el espíritu y andar en la carne son dos posiciones y condiciones espirituales. Son dos naturalezas diferentes y opuestas. Un cristiano no puede andar en dos naturalezas, solo una, la divina, y anda por el espíritu, o sea, neumáticos. Uno que no es cristiano no puede andar en dos naturalezas tampoco, solo una, la corrupta, y anda por la carne. Este es sarquicos. En el libro de Romanos, en el capítulo 19, perdón, el capítulo 5, versículo 19, dice así. Pablo dice esto.
por uno solo que desobedeció a Dios. ¿Quién fue quien desobedeció a Dios? Adán, ¿no es cierto? Él es el primero que desobedeció a Dios. Muchas pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios. ¿Quién fue quien obedeció a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de Adán y Jesucristo. Muchos serán declarados justos. Justos, en la palabra justos, usted lo puede poner justos, salvos, redimidos, santos, ¿ok? Aquí, los que hemos sido justificados. Entonces, un cristiano que es justo no puede tener, no puede ser las dos naturalezas al mismo tiempo, porque estas personas que son considerados pecadores son aquellos que no están en Cristo. Y es por ello que su posición espiritual es pecador, pecadores. Y esta posición de pecadores es, la palabra lo llama que están en Adán. O sea, cuando nosotros nacemos por primera vez del vientre de nuestra madre, nacemos en Adán. Nuestra identidad es en Adán, con esa naturaleza corrupta que hemos heredado de la caída del hombre, de la caída de Adán. Y cuando venimos a Cristo, esta naturaleza corrupta y pecaminosa es destruida en la cruz y ahora somos justos por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestro caminar como hijos de Dios, no podemos ser santos y no podemos ser pecadores o caminando en la naturaleza corrupta. O sea, no podemos tener la naturaleza divina y la naturaleza corrupta al mismo tiempo. Tenemos que ser una o la otra. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Entonces, esto, mis hermanos, es importante que lo tengamos presente cuando leemos la palabra de Dios, ya sea el capítulo 8 del libro de Romanos o este capítulo que vamos a empezar a leer en un momento. ¿Ok? Entonces, empezamos a leer el libro de Gálatas. Yo he puesto aquí dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Ok, antes de empezar, mis hermanos, a examinar, a meditar en versículo por versículo, lo que quiero decir es esto, tal vez lo que lo mencioné un poco al inicio, es de que mi intención de traer esta aclaración y correcta interpretación de la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a poder entendernos quiénes somos en Cristo y nuestra posición como hijos de Dios. Entonces, cuando lo entendemos, entonces tenemos la base y el fundamento para poder vivir nuestra vida en la perfecta voluntad del Padre, porque eso es lo que Cristo vino a hacer por medio de la obra redentora, para que nosotros podamos seguir las pisadas de Cristo, para que nosotros podamos imitarlo a Él. Porque si no entendemos lo que acabo de explicar, y ahora cuando empezamos a leer, entonces nos vamos a ir para atrás porque decimos aquí, vamos a empezar a leer de que un cristiano tiene dos opciones, la opción de caminar por el espíritu o la opción de caminar por la carne. ¿Me entienden? Pero ya les acabo de aclarar de que esa posición no es la verdad en un cristiano. O estamos en el espíritu, o estamos en Cristo, o estamos en la carne, en Adán. O somos uno o somos el otro. Pero gracias a Dios, todos los que están presentes aquí, los que están sentados ahí, ustedes no estamos en Adán, estamos en Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos andando y viviendo y caminando en el espíritu, no en la carne, no en esa posición espiritual, porque somos salvos, ¿me entiende? En otras palabras, somos santificados, somos santos en Cristo, no somos pecadores, porque eso es una posición, eso es una identidad como nosotros
ahora estamos en Cristo. Entonces, para entender este pasaje, es importante de que nosotros no andamos en las dos naturalezas, sino andamos en el espíritu cuando estamos andando con el Señor y en la carne cuando estamos cometiendo algún pecado. ¿Me entiende? O sea, eso no es nuestro caminar. Nuestro caminar es en el espíritu. ¿Ok? Entonces, yo sé de que van a haber muchas preguntas que surgen cuando empezamos a leer este pasaje, porque se me ocurre, yo pienso de que alguien se está preguntando esto allí en este momento. Entonces podemos hacer una pregunta. ¿Puede un cristiano pecar? ¿Puede un cristiano, yo no digo andar en la carne, no, ya lo dijimos que no puede andar. ¿Puede un cristiano manifestar las obras de la carne? Y la respuesta a esas es sí, puede manifestar, pero eso no significa que ese cristiano está andando en la carne. Ese cristiano está manifestando las obras de la carne que no le pertenecen, porque eso, su posición es espiritual. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, empecemos a leer este pasaje de Gálatas. Dice la Reina Valera, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante, mis hermanos, que consideremos también la traducción, mejor dicho, o la revisión o la Biblia que estamos leyendo. La Biblia Reina Valera es una Biblia más literal que esta Biblia, por ejemplo, que estamos viendo ahora, la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es una traducción, es más, interpreta el versículo en vez de traducirlo palabra por palabra. Entonces, la Nueva Traducción Viviente es un poco más fácil de entenderlo porque lo desglosa e interpreta el versículo. En cambio, la Reina Valera es un poco más literal, lo traduce palabra por palabra. ¿Ok? Entonces dice en la Reina Valera, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Si leemos ese versículo en la Reina Valera, nos decimos, bueno, aquí vemos que un cristiano que está andando en el espíritu, dice Pablo, de que anda en el espíritu si no va a satisfacer los deseos de la carne. ¿Me entiende? Entonces, de este versículo ya estamos determinando erróneamente, o claro, estamos determinando que un cristiano está caminando en las dos naturalezas, en el espíritu y en la carne. Pero ya definimos, ¿ok? De que un hijo de Dios no anda en la carne. Y cuando dice carne, esta palabra carne es sarkikos, no es sarx, no es sarkinos, es sarkikos, naturaleza corrupta. Por eso que la Nueva Traducción Viviente lo dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa está mejor interpretada que la Reina Valera cuando habla carne, porque le ha dado la correcta interpretación de la palabra carne. Es naturaleza corrupta y pecaminosa. Y les voy a decir por qué un cristiano no camina con esa naturaleza pecaminosa o no camina en la carne. ¿Por qué? Porque ya les dije ya en Romanos 6:6 lo pueden leer ustedes, pero aquí en este capítulo Pablo lo dice. Mire, le voy a llevar al versículo 24 y nos vamos a adelantar y vamos a regresar nuevamente a continuar estudiando. Versículo 24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la Nueva Traducción Viviente dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
se dan cuenta de que este es un versículo claro. El otro versículo está en Romanos 6, capítulo 6. Pablo dice de que los que hemos sido, ¿cómo se llama? Crucificados, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ¿ok? Para la destrucción del viejo hombre. El viejo hombre que es traducido también como naturaleza corrupta. Entonces, un cristiano no camina en esas dos condiciones espirituales que son que es en el espíritu y que es la carne. O sea, ¿me entienden? O sea, el cristiano camina solo en el espíritu. Ahora, un cristiano, como dije anteriormente, sí puede estar manifestando las obras de la carne en su vida, pero eso no significa que el cristiano está andando en esa naturaleza corrupta. Puede estar manifestando, ¿ok? Como por ejemplo, lo vamos a leer más abajo, lo dice acerca de las obras de la carne, que no me quiero adelantar. ¿Ok? Ok, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Okay? De acuerdo a esto, ¿cómo se llama? Nos da el entendimiento de que todavía el cristiano está caminando en las dos naturalezas. Porque nos habla acerca de la carne, lo que hace la carne, la naturaleza corrupta, y lo que hace el espíritu. Obviamente los dos se oponen, son contrarias entre sí. Y nosotros pensamos de que esas dos perspectivas o esas dos identidades están dentro de nosotros. Entonces, como hemos visto muchos dibujos animados en donde se ve acerca de un diablito en el hombro del lado derecho y un angelito en el otro lado, hablando y hablando al oído de la persona, pensamos de que esa es nuestra posición y ese es nuestro caminar. Y nosotros tenemos que elegir qué es lo que tenemos que hacer. O hacemos o caminamos en el espíritu o caminamos en la carne. Pensamos de que esa es nuestra identidad y la verdad, mis hermanos, no es. No es nuestra identidad. Eso no es nuestro caminar. Lo que Pablo se está refiriendo en este pasaje, en este versículo 17, nos está describiendo lo que cada naturaleza hace y nos describe de que ambas naturalezas se oponen entre sí. En la versión de la traducción viviente dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Todavía todo este pasaje nos dan a entender de que todos esos sentimientos están dentro de uno y nosotros tenemos que batallar para poder vivir en el espíritu, no en la carne. ¿Me entienden? Lo que Pablo nos está hablando acá, nos está describiendo lo que hace caminar en el espíritu y lo que hace caminar en la carne, que no están en nosotros, simplemente nos está describiendo la posición de identidad que tienen estas dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza corrupta. ¿Se dan cuenta? Nosotros no, nosotros hemos recibido la naturaleza divina de Dios. Si usted quiere ver eso, lo puede ver en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Nosotros no podemos tener la naturaleza divina y la naturaleza corrupta dentro de nosotros. Nosotros somos de Cristo. Nosotros tenemos Cristo en vosotros. Como dice Pablo, la esperanza de gloria. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios.
¿Me entiende? O sea, nosotros andamos por el Espíritu y no en la carne. El problema que puede ocurrir con muchos cristianos es cuando no entendemos esto, podemos estar manifestando las obras de la carne a través de nuestras vidas y pensamos que está dentro de nosotros. Pensamos de que que ese somos nosotros. No, no somos nosotros, ¿ok? Esa posición tenemos que tenerla clara porque no somos de ninguna otra persona, no somos del enemigo, no somos del diablo, somos de Cristo. Esa es nuestra identidad. Imagínense ustedes, mis hermanos, imagínense nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice en su palabra, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, capítulo 8, versículo 12, creo que está, capítulo 8, versículo 2, nos habla acerca, dice que Él es la luz del mundo. ¿Ok? Él es la luz del mundo. O sea, a donde Él va es la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de su carne, ¿ok? Sarx, no sarkikos, en el tiempo de su carne, en el tiempo cuando Él se hizo hombre, en esos 3 años y medio de su ministerio, Él vivía en esta posición espiritual que nosotros tenemos el día de hoy. Después de Cristo. Ahora que somos nuevas criaturas, nuestra posición espiritual es como nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo antes de la cruz. Y la vida que él vivía era en medio de un pueblo corrupto, en medio de una ciudad corrupta, donde todos los que le rodeaban eran considerados oscuridad, o sea, todos tenían una naturaleza corrupta, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y él vivía en medio de toda esa corrupción, en medio de toda el pecado que había alrededor de él, porque él nunca pecó, sabemos eso. Pero él vivió en el espíritu en medio de todo el pecado, en medio de toda la corrupción. Nosotros, mis hermanos, esa es nuestra posición espiritual el día de hoy. Nosotros, porque tenemos nuestra identidad en Cristo, ¿ok? Esto creo que ya debería estar bien claro en nosotros. Nuestra identidad en Cristo lo dice muy claro muchos versículos de la Biblia, especialmente Pablo que nos habla, en donde se refiere a él. Por ejemplo, usted, el versículo que lo he traído una y otra vez, en Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que nosotros somos hechura suya. Somos la hechura de sus manos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, nuestra identidad es Cristo. Esa es nuestra identidad que tenemos cada uno de nosotros los que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Y nosotros ahora que tenemos Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos el templo del Espíritu de Dios. Nosotros ahora, ¿ok? Vivimos no bajo esa naturaleza corrupta que vivíamos cuando estábamos sin Cristo, sino en la naturaleza divina de Dios que nos ha sido impartida por gracia a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora estamos viviendo en un mundo que es igual que el mundo que vivía nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Un mundo corrupto, en donde hay pecado, en donde hay corrupción, en donde hay la mayoría de la gente. Yo creo que la corrupción el día de hoy es aún todavía más grande, porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había, ¿cómo se llama cómo se llama las redes sociales? No había internet, no había todas esas cosas que existe el día de hoy. O sea, la corrupción el día de hoy aún es aún más fuerte. ¿Ok? Y nosotros estamos, mis hermanos, en medio de ese mundo, de este planeta.
Pero nosotros somos como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos caminando en esa misma identidad o en esa misma naturaleza ¿cómo se llama? Que camina el resto del mundo, aquellos que no son de Cristo, aquellos que caminan en sarkikos. Entonces nosotros estamos expuestos como hijos de Dios a toda la opresión que viene de esto del mundo. Es una opresión de pecado, es una opresión de tentación de diferentes clases en el mundo que estamos. Y nosotros, como estamos viviendo en medio de todo esto, nos está oprimiendo tal vez sin darnos nosotros cuenta. ¿Ok? Entonces, a veces, cuando hay tentación, a veces uno puede caer y cometer un pecado. Entonces, cuando uno comete un pecado tiene un tiempo de adversidad, entonces uno dice, bueno, entonces de repente estoy caminando por la carne. No, no, porque mi identidad no ha cambiado. Yo sigo siendo un hijo de Dios. Que he caído en tentación y he cometido un pecado, pero eso no quiere decir de que yo estoy caminando en esa naturaleza pecaminosa, porque eso fue crucificada con Cristo. Lo que sí he dado lugar al enemigo que tome ventaja de mi vida y poder manifestar una obra de la carne que no me pertenece. Entonces, cuando yo identifico esta posición espiritual, entonces yo puedo decir con certeza si es que me he tropezado con el pecado y decir, Señor, eso no es quien realmente yo soy como un hijo de Dios. Eso era cuando yo estaba sin Cristo. Eso es que cuando yo caminaba en sárquicos, ahora estoy caminando en neumáticos. Entonces pensamos de que nosotros estamos caminando en la carne. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Pensamos de que estamos caminando en el espíritu y estamos caminando en la carne. No, estamos caminando en el espíritu solo, pero que hemos doblegado, hemos caído, tal vez hemos tropezado con algo de la carne que no viene dentro de nosotros, sino de afuera y nos tienta, y porque no entendemos esta posición, simplemente caemos. Pero cuando entendemos esto, mis hermanos, de que todos esos sentimientos o tentación reconocemos así como nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo tentaciones y Él padeció las consecuencias de ese mundo corrupto de su tiempo más que cualquiera de nosotros, pero Él no pecó y nosotros tenemos la bendición de seguir sus pisadas. Pero si no tenemos esto claro, mis hermanos, de que nosotros solamente caminamos en neumáticos y no en sarquicos, si no lo tenemos claro, vamos a pensar de que tenemos dos naturalezas y empezamos a decir, Señor, ayúdame, ya caí otra vez, perdóname, Señor, y mira, yo pensé que había cambiado, pero parece que no. Entonces, porque no hemos entendido nuestra posición en Cristo, no hemos entendido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todavía pensamos de que todos esos sentimientos de que es parte de la caída del hombre, todavía están dentro de nosotros. Y la verdad es que no. Porque no, entonces, si creemos eso, entonces no hemos entendido el nuevo nacimiento. Acabamos de leer en el versículo 24, donde dice que esa naturaleza pecaminosa que en nosotros éramos ha sido crucificado. Y la verdad es que Él ha sido crucificado, muerto y sepultado para que no se levante más, porque esa es nuestra identificación en Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió y fue sepultado. Pero cuando Él resucitó, el cuerpo, el sarx, no sarkikos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que resucitó es un cuerpo glorificado diferente que el cuerpo que fue enterrado. Esa es nuestra posición en Cristo, porque es en su resurrección en donde obtenemos el nuevo nacimiento. Esa es nuestra posición espiritual como hijos de Dios.
Entonces no tenemos más esa naturaleza corrupta porque eso fue crucificado, muerto y sepultado para nunca más levantarse. Y en su resurrección en Cristo, ahora somos una nueva creación, somos nuevas criaturas, hemos recibido un corazón nuevo, ¿me entienden? Una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios, no más la naturaleza corrupta. Entonces, cuando leemos este pasaje, mis hermanos, es importante que tengamos presente, porque si no lo entendemos, vamos a estar caminando, nunca vamos a tener victoria sobre el pecado. Otro pasaje que es crucial de esto, que también está en el libro de Gálatas, que está en el capítulo 2, versículo 20. Aquí en nuestra congregación yo les insto a los hermanos que se aprendan y se memoricen ese versículo. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Dice, Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en el cuerpo, en el sarx, pero en español dice en la carne, ahí donde dice en Gálatas 2:20, que dice la vida que vivo ahora en la carne, no se refiere sarkikos, se refiere sarx. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí, que me amó y se entregó por mí. O sea, si analizamos ese versículo, Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. La verdad es que ¿fue Pablo crucificado? Absolutamente no. Él no fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero él dice, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que fue crucificado juntamente con Cristo? Es esa vieja naturaleza, esa naturaleza corrupta y pecaminosa. Y Pablo lo llama en Romanos 6:6, lo llama el viejo hombre. Eso es que fue crucificado. Y luego dice en ese versículo, y la vida que vivo ahora en este cuerpo o en la carne o sarx. O sea, en ese versículo Pablo habla de su posición anterior, quién era cuando estaba sin Cristo, como judío. Y en ese mismo versículo habla su nuevo nacimiento. Dice, he sido crucificado juntamente con Cristo. Esa es la vida pasada de Pablo. Y luego dice, y la vida que vivo ahora, ese es el nuevo nacimiento, la vida que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vemos en ese versículo, mis hermanos, de que Pablo nos habla claramente acerca de esta posición espiritual que nos habla en Gálatas. Desafortunadamente, mis hermanos, no tenemos el tiempo para continuar estudiando estos versículos. Yo le insto, mis hermanos, cuando usted lea este pasaje de Gálatas, cuando usted lea el capítulo 8 del libro de Romanos, porque es un pasaje paralelo a este, considere lo que acabo de mencionarlos al comienzo de este estudio. Porque si no tenemos presente eso, no vamos a tener la correcta interpretación y nosotros no vamos a poder vivir en victoria, no vamos a poder vencer la tentación, no vamos a poder vencer el pecado, siempre vamos a estar cayendo, ¿me entiende? Y ahora si llegamos a entender esto claro, vamos a poder vivir en victoria. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por tu palabra, mi Dios. Padre, yo oro en el nombre de Cristo, de que esta palabra pueda ser de revelación para cada uno de mis hermanos, Padre, y podamos todos dar fruto y poder vivir en este neumáticos, en este fruto del Espíritu que es amor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque nos liberta y nos da victoria en nuestra vida, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y todo, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Amén.